La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Amigos y hermanos, bienvenidos. Les saluda el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. Qué placer tan grande tengo de poder abrir la Biblia y compartirle con ustedes. Miren, hace unos 250 años, si una persona era encontrada con la Biblia, era asesinada. Las religiones no querían que nadie sepa lo que decía la Biblia. Era un libro oculto, tan verdad ahí, guardado debajo de la tierra incluso en ocasiones. ¿Para qué? Para que la gente no supiera lo que ella dice, la Biblia. Miren, la Biblia tiene todo el pensamiento, la voluntad de Dios. La Biblia nos relata quién es Él, cómo es Él, qué es lo que Él espera, qué es lo que Él quiere. Y la Biblia no habla de ninguna religión en particular, pero sí habla de una relación con Dios a través de Cristo. Y justamente Él, Cristo, mientras estuvo en la tierra, habló de varias cosas que yo quiero compartir en esta serie con usted. Hemos hablado ya acerca de las tradiciones, que Dios no está a favor de las tradiciones, y muchas religiones han convertido tradiciones de hombres en mandamientos de Dios, negando la Biblia, y eso no debe ser así. No estamos aquí en la tierra para vivir bajo tradiciones, sino bajo los preceptos y mandamientos de Dios. También hablamos acerca del infierno. El infierno es real. Hay mucha gente que cree en el cielo, pero no cree en el infierno. Y Cristo habló del infierno y dijo que era un lugar de tormento, un lugar donde la llama no se apaga, donde el gusano no muere. Pero hoy quisiera hablar acerca del divorcio. Cristo también se refirió acerca del divorcio. Mire conmigo ahí Marcos capítulo 10, versículos 2 hasta el 9, dice: Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que un hombre y una mujer formen un matrimonio, y en esto quiero ser respetuoso. Si usted está a favor de la homosexualidad o el lesbianismo, usted tiene derecho de pensarlo, pero el plan de Dios, según la Biblia, era que un hombre y una mujer se unan en matrimonio y que no se separen. Dice aquí que solamente debería separarlos la muerte. Cuando la muerte de uno de los dos llega, entonces el otro queda libre. Hoy en día tenemos muchas personas preguntando, bueno, ¿qué pasa si uno se divorcia? ¿Se puede volver a casar o no? Y miren, yo creo verdaderamente que hay principios que deben regir esto. Mi posición es esta: yo creo que una persona que es salva, que ha nacido de nuevo, que ha pasado de muerte a vida espiritual, no se debe divorciar, no se debe divorciar. Y si se divorcia, debe quedarse soltero o soltera, bíblicamente hablando. Antes de conocer a Cristo, estamos muertos espiritualmente, viviendo como el mundo vivía. Y creo yo que una persona que se divorcia sin conocer a Cristo podría casarse después porque es una criatura nueva. Habrá gente que está en desacuerdo conmigo, lo respeto. Pero yo veo en la Biblia que el deseo de Dios, tanto para incrédulos como para crédulos, tanto para inconversos como para creyentes, el deseo primario de Dios es que nadie se separe. Y mire, el matrimonio no es fácil, y yo entiendo que usted está pasando a lo mejor por situaciones difíciles. ¿Sabe quién verdaderamente le puede ayudar? Dios. Dios tiene el poder para restaurar su hogar. Y si usted está separado o aún divorciado y ha sido cristiano, usted lo que debe hacer es buscar su esposo o su esposa. Ojalá que no tenga una pareja ya, su esposo o su esposa. Caso contrario, bíblicamente, usted debería quedarse soltero para siempre. Porque eso es lo que encontramos en la Biblia y no podemos negar la Biblia por conveniencia. Ahora, el deseo de Dios es que nadie se divorcie, que solamente la muerte los separe. Cuando estamos en el mundo, cuando no hemos conocido de Cristo, cometemos muchos errores. Muchos jovencitos perdiendo su virginidad, teniendo sexo antes del matrimonio, cometiendo el pecado de la fornicación. Muchos que ya estaban como parejas, aún casados legalmente, divorciándose. Otros viviendo juntos. Pero la diferencia lo hace el nacimiento nuevo. Cristo mismo en la vida de las personas.
Y si usted es cristiano, si usted es cristiana, lo que menos debería pasársele por su cabeza es el asunto del divorcio, de separarse, porque está ofendiendo a Dios. Y si se llegare a divorciar, necesita quedarse soltero hasta que el otro muera y entonces queda libre. Eso es lo que encuentro yo en la Biblia. Pero antes de hablar de divorcio, ¿por qué no hablar más bien de restauración en el hogar? Usted y su esposo o su esposa lo que necesitan es acercarse a la Biblia de verdad y permitir que la palabra de Dios domine su mente y sus corazones y usted aprenda la voluntad de Dios y luego pueda ponerlo en práctica. Y cuando lo ponemos en práctica es una gran diferencia. Los hombres y las mujeres somos tan distintos y es tan difícil mantener un hogar donde hay dos seres que parecen polos opuestos, ¿verdad? Pero Dios ha dejado su palabra, sus principios, para que eso pueda funcionar. Y aunque ningún hogar es perfecto, sí podemos tener hogares conforme a la voluntad, al corazón de Dios, donde se aprende a amar, a respetar, a tolerarse, a soportarse, donde si el uno se cae, el otro lo levanta, donde si el uno tiene frío, el otro lo calienta, donde si el uno tiene éxito, el otro lo felicita y sin ningún interés de por medio. Eso es el matrimonio. Vale la pena luchar. ¿Y sabe por qué vale la pena? Porque cuando luchamos por el matrimonio y lo conservamos, nuestros hijos aprenden a hacer lo mismo. Pero si tiramos la toalla, ellos habrán aprendido una lección bastante grande. Cuando la cosa se pone dura, hay que tirar la toalla. No, nuestros hijos necesitan ver padres que se aferran a Dios y que hacen lo correcto delante de Dios. Gracias por acompañarnos. Se despide de usted el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.